Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Debate 22. Hoy nos acompaña la escritora, abogada y autora del libro, Heidi Pusher. Heidi, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, Kim. Gracias por recibirme en tu espacio. No, al contrario, gracias a ti. Este libro, El roedor, Andrés Roemer, retrato de un depredador. Danos primero, digamos, una síntesis de qué va El roedor. Bueno, El roedor es una recopilación de la información que se ha dado alrededor de, vamos a decirlo, de 2 décadas sobre Andrés Roemer. No solo habla sobre el escándalo que salió exactamente hace un año con la denuncia de Itzel Schnaz en medios, y de allí las víctimas que fueron hablando y dando sus testimonios a lo largo de tipo diplomático, financiero. Habla cuando estaba en la UNESCO. La vergüenza esa de París. Exactamente. En el Consulado de México en San Francisco. Habla sobre su negocio personal, la Ciudad de las Ideas. Habla también sobre su breve incursión, bueno, no es incursión, su breve tiempo en la administración pública, que iba saltando de un puesto en otro puesto. Y te quiero decir que toda esta información está basada en fuentes públicas, está basada en fuentes hemerográficas, y nada de lo que aquí se escribe es de tipo confidencial. Está respaldado por la editorial Grijalbo, que es parte de Penguin Random House, y está respaldado por un equipo de editores, un equipo legal, un equipo de redactores, y es un trabajo que ha venido realizándose desde hace alrededor de 6 meses. Sí, claro, siempre hay un equipo enorme antes de publicar un libro para evitar cualquier tema legal. ¿Cuál es la motivación de que hicieras El roedor? ¿Por qué? ¿En qué momento dices, voy a escribir? Para mí era importante que Andrés Roemer fuera expuesto, no solo por lo que a mí, desde el punto de vista personal, me hizo, fue acoso, y tuve que salirme del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, donde estaba realizando mi servicio. Como tantas mujeres viven acoso y abuso sexual de quienes están, ya sea en el poder o en posiciones privilegiadas, ¿no? En la que las mujeres son subordinadas. Para dar un poco el contexto, Andrés Roemer, según los testimonios de las víctimas, según las denuncias que existen, pues por más de 2 décadas ha sido una persona que acosa, en algunos casos ha abusado de las mujeres. Hay denuncias de violación concreta, y sale a la luz con todo este movimiento del Me Too. Se vuelve público porque comienza una denuncia, y de ahí empiezan muchas mujeres a replicar y a decir, a mí también, pero fueron años de silencio. Me imagino que cada una de estas víctimas creía que era un caso individual, o sí se sabía, digamos, en el entorno de Roemer que él era así. Yo creo que las víctimas pensaron en su momento. No puedo hablar por cada una de ellas, por supuesto, puedo hablar por mí misma. Uno piensa que estás sola, que no supiste manejar la situación, que no es común, que fue un momento, o incluso piensas que sí, que esta persona es así y que así es esto, ¿no? Que uno debe de soportar esto. Yo escribo como si fuera una enfermedad menor, como si fuera un catarro, y seguimos adelante porque lo que se vive lo han vivido otras mujeres y lo van a vivir otras mujeres, y no es para tanto, ¿no? Uno minimiza, y el entorno también se encarga de minimizar este tipo de conductas que son inaceptables. Porque son delitos, al fin y al cabo son delitos, y tenemos que verlos como tales. Y sobre todo las víctimas lo tienen, porque tenemos que denunciar, tenemos que alzar la voz, porque si no, este tipo de comportamientos se están perpetuando, porque no pasa nada.
Y tenemos que tener el apoyo también, no solo es una cuestión de denunciar, tener el apoyo y las redes de soporte en los trabajos, en las escuelas. No podemos, es que es un problema también estructural y sistémico que no nos permite sentirnos apoyadas para decir, oye, está pasándome esto. Generalmente la gente quiere pasar la página y seguir adelante, y lo que hacen es muchas veces a las mujeres las cambian de área, incluso las llegan a correr de sus trabajos, y no se trata el problema, que es el acosador, el abusador. Muy fuerte, tuvieron hasta que blindar, digamos, la casa de Andrés Roemer, porque un grupo de mujeres fue directo a la casa a buscar a Andrés Roemer. ¿Tú has hablado con estas víctimas? No he hablado con estas víctimas en particular, he estado en contacto hasta el día de ayer, incluso en comunicación abierta con Montserrat Ortiz y Itzel Schnaz. Con ambas sí he podido hablar y tenemos una comunicación abierta. Y muchos de estos testimonios, por lo que puedo ver, han sido públicos. Por ejemplo, un duende perverso, lo recuerdo perfecto, que lo publicó El País, donde se refiere a Andrés Roemer hasta con unas características físicas muy desagradables. De todos los testimonios que has recopilado, ¿qué nos puedes decir de la personalidad de Andrés Roemer? Bueno, Andrés es un oportunista. Andrés amedrenta a muchas de sus víctimas, que son generalmente mujeres en sus 20s. Trata de no acosar y abusar a mujeres mayores, es bastante cobarde, busca a mujeres jóvenes que están empezando sus carreras, que quieren crecer, y él utiliza eso como una herramienta para hacer en su mente maquiavélica un intercambio de intereses, y si la mujer no acepta, él se impone en algunos de los casos. Y hay títulos que de solo ver el título del retrato, digamos, de lo que se va a hablar, es escalofriante. ¿Por qué se negaba si iba vestida así? Algo que queda en la mente de muchos hombres mexicanos todavía. El recién casado quiso comprarme una falda y no pudo. O sea, la idea de te voy a comprar, la idea de con dinero se va a poner contenta, digamos, y se va a volver más accesible. Le ofreció 300,000 pesos para tener sexo con él, mismo modus operandi, que ese fue un tema muy importante, porque con todas las mujeres más o menos actuaba igual, las invitaba a su casa, las pasaba a esta sala un poco subterránea, sala de televisión de Star, y es ahí donde ejecutaba sus abusos. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos. Estamos con Heidi Pushner. Estamos de vuelta con Heidi Pushner, la autora de este libro, El Roedor, que habla, pues, de todas las cosas que hizo Andrés Roemer. Por esto tiene 61 denuncias. Las denuncias fueron presentadas, más de 61, en Periodistas Unidas Mexicanas. Periodistas Unidas Mexicanas presentó alrededor del 5 de marzo un reporte en donde habla de estas 61 denuncias que recibieron, pero posteriormente en esta misma cuenta de Twitter se presentaron otras 5 y en diferentes medios se fueron presentando varias denuncias. ¿Y frente a las autoridades cuántas denuncias hay? Pues según lo que los medios han reportado, alrededor de 10, 11 denuncias. Al principio parece ser que se acercaron muchas mujeres, pero fueron retirándose por miedo, pero hay alrededor de 10, 11 carpetas de investigación abierta y hay 4 órdenes de aprehensión
por y se violación. ha solicitado la extradición, lo que no ha pasado nada porque no hay tratado de extradición con Israel. Se ha emitido la ficha roja de la Interpol para localización y aprehensión. Desde tu experiencia como abogada, ¿cuáles son las opciones que tiene Andrés Roemer? Uno, ¿tú crees que el gobierno de Israel pudiera hacer algún movimiento y decir, ahí les va? Pues creo que en Israel a las autoridades no les convendría estar protegiendo a alguien como Andrés Roemer. Hay muchos grupos en Israel, ha sido reportado, grupos de colectivos feministas, de políticos de la oposición, que han señalado el caso y que buscan precisamente la extradición porque ellos no quieren proteger a individuos de esta calaña. Por supuesto, pero me parece, ya me corregirás, que Israel es como Estados Unidos, de, a ver si es un criminal, pero yo no extradito a mis ciudadanos. A lo mejor aquí les aplico, porque Andrés Roemer tenía una calle en su honor en Tel Aviv, que la retiraron, que dijeron, híjole, qué vergüenza, vamos a quitarle el nombre. ¿Tú has sabido de casos que Israel extradite? No, desconozco al respecto. Están apelando al principio de cooperación internacional. Realmente está en veremos, pero así como quitaron el nombre de la calle fue otorgado por Carmel Shammah HaKohen, un político conservador, y cuando explotó esto inmediatamente los vecinos y diferentes grupos colectivos y ediles del municipio pidieron que se quitara el nombre y terminaron presionando. Entonces también la sociedad en Israel tiene mucho que decir. Andrés Roemer es mexicano, no es ciudadano israelita. Entonces, como es judío, se sabe, pero también se sabe que en numerosas ocasiones ha dicho que él es agnóstico. Entonces, está refugiándose en su fe, en la fe judía, en su judaísmo, para protegerse, como ya lo hizo en alguna ocasión en la UNESCO, con el escándalo de la UNESCO. ¡Qué vergüenza! Así es. Y que hoy sabemos que por el escándalo de la UNESCO, hoy en día sabemos que fue la incompetencia realmente de Roemer. Roemer se ayudó de la comunidad judía en México. Él realmente desacató las órdenes de la Cancillería, se salió del salón de sesiones del Consejo Ejecutivo, que iba a votar un proyecto de decisión que afectaba a Israel, pero realmente él tuvo el tiempo para convencer al gobierno mexicano. Hoy lo sabemos porque existe un artículo en este país escrito por César Arellano, quien trabajara en aquellas épocas en la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO. Él era el director de Relaciones Multilaterales y trabajó muy de cerca con Andrés, y habla que esto sucedió el 13, la votación se dio el 13 de octubre de 2016, pero en septiembre, en el 27 de septiembre de ese mismo año, tuvieron una junta de preparación para preparar a la delegación mexicana, y una funcionaria de la Cancillería dijo que este tema, el tema se llamaba de Palestina, era el documento Palestina Ocupada, el proyecto de decisión por el que se iba a votar, era un tema delicado. Ya se había votado sobre este tema en 12 ocasiones anteriores, pero Andrés desoyó lo que se dijo y siguió con otros temas técnicos. Entonces es muy interesante porque Andrés dice, no, bueno, yo no tuve tiempo, iba en contra de mis creencias religiosas, realmente más bien estaba más concentrado, yo digo, en el glamour parisino y en sus fiestas y en estar acosando a mujeres que en estar prestando atención en su trabajo. Creo que decían ciertas extravagancias. Hubo una investigación periodística donde decía que tuvieron que hacerle el homenaje de su piano, gastos súper extravagantes. En el caso del consulado en San Francisco, que también le fue dado como cónsul honorario, me parece, basándose en este artículo 7 de designaciones directas.
venía no sé cada cuándo a México para venir a grabar su programa de televisión. ¿Qué sabes de su desempeño como cónsul? Fuera de los escándalos, su desempeño del día a día, protección consular, tener en orden el consulado. Bueno, en su tiempo, mientras que era cónsul, tiene varias notas periodísticas en las que, sobre todo al principio, como dices, estuvo más pendiente durante todo el tiempo que venía constantemente a México, se le reclamaba mucho eso. También estaba más preocupado por promocionar la Ciudad de las Ideas, su libro, un libro que en ese momento, en 2013, estaba siendo publicado. Todo esto en California. Hubo un desafortunado incidente en el que un chico llamado Andy López fue asesinado por un oficial, porque el oficial pensó que el chico, hijo de inmigrantes mexicanos, tenía un arma de juguete y pensó el oficial que estaba armado. Entonces lo asesinó en el momento en el que el chico voltea, levanta el cañón del arma de juego, que no es un arma, es un juguete, pero ellos pensaron que era un arma y lo asesinan. Andrés Roemer no se reunió con los padres del muchacho de 13 años hasta que pasó la Ciudad de las Ideas. Cuando es una de las actividades fundamentales de representar a México en el exterior, la protección consular de los connacionales. Así es. Lo ve un mes después del incidente, ya que él había finalizado con su festival La Ciudad de las Ideas. También se le reclamó en esas épocas que en el festival hubiera invitado, esto salió en Aristegui Noticias, que hubiera invitado a senadores y congresistas norteamericanos anti-inmigrantes. En una época en que esto, como sabemos, estaba Donald Trump y era una época muy caliente el tema antiinmigrante. Posteriormente, en el 2014, vuelve a dar de qué hablar, precisamente... Esto es en el 2015, más bien, que vuelve a dar de qué hablar, porque invita a Donald Trump. En el 2014 él hace un festival de proporciones menores que se llamaba Mexayam, al de la Ciudad de las Ideas. El festival a él le servía, como le servía aquí en México, para promocionarse, autopromocionarse. Vitrina. Dame un segundo, vamos a hacer una pausa y regresamos con la Ciudad de las Ideas. No le cambies, está en Debate 22. Heidi, estamos de regreso. La Ciudad de las Ideas, este festival coorganizado por Andrés Roemer, muchísimas veces financiado hasta por estados de la República, le servía de vitrina, le servía de escaparate, de agenda de relaciones públicas, pero también, de acuerdo con investigaciones periodísticas, para obtener mucho dinero del erario público. ¿Qué pasa con la Ciudad de las Ideas? Y con eso casi nos vamos. Sí, bueno, la Ciudad de las Ideas yo digo que es una catapulta. Si TV Azteca fue un trampolín para Andrés Roemer, la Ciudad de las Ideas lo catapultó a la arena internacional y le permitió estar en contacto con figuras internacionales, ¿no? Recibió principalmente muchísimos recursos en el sexenio desde el inicio, desde el 2008 que se funda, recibe alrededor de 28 millones de pesos por parte del gobierno de Mario Marín, y así fue pasando, el legado en Puebla, exactamente, el legado de la administración panista a la priista y hoy en día a la morenista, y el presupuesto subió hasta 35 millones, pero también fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se le asignaron otros millones por año, parece ser que eran 20 millones de pesos por año, se iban sumando,
por la Secretaría de Hacienda. En un artículo de Salvador Camarena, en 2016, él menciona que en ese año recibió alrededor de 101 millones de pesos su festival de un fin de semana. Un festival de un fin de semana recibía más que secretarías del Estado poblano, que programas prioritarios, etcétera. Hay una investigación muy interesante de María Scherer en donde se muestra que Andrés estaba dispersando fondos a través de la asociación civil que captaba los donativos, de eso se habla en el libro, y la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado investigándolo. Ahorita, en este momento, sería interesante saber en qué está esa investigación, porque no tenemos noticias al respecto, pero parece ser, según informaron fuentes federales a María Scherer, que sería probablemente, presuntamente, acusado por corrupción y lavado de dinero. Que se le suma, ¿no? Una raya más al tigre. Antes de irnos, Heidi, es muy importante lo que ha pasado con las mujeres y el tema que surgió a través del Me Too, de poder hacer estas denuncias públicas, pero también ha sucedido un fenómeno contrario. De repente ves a una mujer que se atrevió a dar su testimonio en redes sociales, que da un video, y hay sin número de mujeres que las están descalificando. Ese es, creo, un problema muy importante que estamos enfrentando. Este libro, El Roedor. Yo creo que es un tema cultural que tenemos que atacar, que tenemos que promover una cultura de tolerancia cero a acosadores y abusadores. Y no solo es cuestión de mujeres, también hay hombres, existe hombres que sufren del acoso y el abuso sexual, pero no, por miedo a ser estigmatizados, también no denuncian. Entonces, tenemos que generar los espacios de confianza en donde las mujeres y hombres puedan hablar de estos problemas, y no es solo un problema de mujeres, como he dicho, es un problema también de hombres, y también es un problema de productividad. Hay estudios que muestran que la productividad de las empresas se ve mermada, y que por este tipo de conductas, y van cargando con gastos, con merma en su productividad hasta el 70%, y el gobierno disminuye el Producto Interno Bruto de los países hasta 30%, y lo que las víctimas pierden es un 7%. Están empezando a hacerse estudios de tipo económico para ver cuáles son las repercusiones de este tipo de conductas en el sector público como en el privado. Hace unas semanas fue sorprendente, el CEO de CNN tiene que declinar a su cargo, renuncia porque por los estatutos de la empresa él tenía que reportar si tenía una relación íntima con alguien. Él tenía una relación con otra empleada, una relación consensuada de 2 adultos, pero él tiene que dejar este cargo tan alto por no haberlo reportado. Hasta hace unos años en México, dentro de las empresas, dentro del gobierno, podía ser hasta celebrado, divertido y chistoso la idea de acosar. ¿Cuánto crees que nos falta en México para poder llegar a ese otro ejemplo? Nada. Es cuestión de tener la voluntad hoy en día. Si tenemos la voluntad del día de hoy, esto puede cambiar. Esto puede cambiar en las empresas, siempre y cuando tengan la voluntad. Está en nosotros cambiarlo. Yo no veo que esto sea de aquí a 5 o 10 años. Si en Estados Unidos están haciendo los cambios, México puede hacerlos. ¿Y nuestra mentalidad está preparada para eso? Tiene que estar preparada si esperamos un México mejor. Esto nada más es una muestra del problema sistémico, y creo que el acoso y el abuso está en nuestro control. Cuando nosotros estamos en una reunión de trabajo o en la escuela o en un espacio a la persona que se está siendo humillada o denigrada en ese momento. Tenemos que hacer entender
nosotros. Y esto tiene que ver con el cambio en muchas conductas, como racismo, como clasismo, etcétera. Está en nosotros. Sin duda, y sobre todo lo que estás comentando, que es muy importante, no solo esperar que la víctima lo haga, también los que vemos. El silencio criminal te hace partícipe de el agresor. Heidi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos falta mucho que hablar de este tema. Ahí lo tienen, el libro El Roedor de Andrés Roemer, que no solo habla de Andrés Roemer, sino de todo este comportamiento de acoso y de abuso. Se los recomiendo. Gracias. Se queda con Pantalla de Cristal.